La meditación guiada es una buena herramienta para los occidentales, ya que nosotros somos personas que por lo general no tenemos experiencia ni antecedentes en la meditación, en tanto que los practicantes budistas de Oriente sí la tienen. Entonces nos ahorra tiempo en cuanto a tomar el ritmo de la meditación como hábito. Es una novedad, es un avance y es algo bueno para las personas que inician la práctica de la meditación desde cero, desde una edad más allá de la infancia y que quieren crear un hábito sólido y diario. La meditación guiada no es que sea mala, sino que está mal usada. Es una excelente introducción a la meditación budista y es un muy buen creador de hábito. Pero tiene problemas que me parece que son contraproducentes en cuanto a desarrollar la meditación budista de forma sana, de forma continua y como el Buda la explicó. La meditación guiada viene siendo prácticamente como, supongamos que estás aprendiendo a montar bicicleta, pero ya no eres un niño. Ya tu desarrollo neuronal está en otra etapa y como ya no estamos en esa etapa de crecimiento cerebral, nos es más difícil aprender cosas nuevas y desarrollarlas como hábito. Entonces, la meditación guiada es como esas rueditas de ayuda que les ponemos a la parte de atrás de la bicicleta cuando no sabemos montar bicicleta y apenas estamos aprendiendo a montar en bicicleta, cuando no tenemos equilibrio. Entonces esas rueditas se ponen en la parte de atrás, en el eje trasero, y no tenemos que tener equilibrio porque las rueditas nos sostienen y podemos pedalear libremente. Mientras va pasando el tiempo, vamos agarrando confianza y esas rueditas de apoyo traseras se van levantando poco a poco. Así, gradualmente vamos a ir levantándolas un poco más, nos van a sostener cada vez menos, hasta que llega un momento en que las podemos tener en posición horizontal. Y cuando llega ese momento ya las podemos retirar, porque ya sabemos montar bicicleta. Básicamente esa es la meditación guiada. Una meditación introductoria para gente que en su vida ha meditado y que va a aprender de cero. El problema con esta meditación es que no es una meditación propia, no es una meditación del meditante. La meditación propia viene del propio meditador. Las formas y los caminos y la manera como se trabajan los factores mentales y los pensamientos y el flujo de pensamientos tiene que venir del propio meditador, no de una fuente externa. Y ese es el factor. La meditación guiada es una meditación de factor externo. Es, como la palabra lo dice, una guía. Y una guía es externa. Por lo tanto, con la meditación guiada uno no está meditando. Uno se está dejando encauzar por un factor sensorial externo. Y uno de los objetivos de la meditación es precisamente neutralizar los factores sensoriales externos para concentrarse en los propios movimientos mentales. Entonces, cuando en una meditación guiada te ponen una imagen mental de una luz o una figura o lo que sea, ese fundamento, ese objeto de concentración no es tuyo, es de la persona que te está guiando en la meditación, y no es lo mismo un objeto de concentración propio que un objeto de concentración externo. La meditación va acostumbrando al cerebro a darle una idea de lo que tiene que hacer. Pero si el fundamento es externo, tu cerebro simplemente está siguiendo órdenes. Simplemente está guiándose por una ruta que no es propia, que es externa. Y el trabajo meditativo es un trabajo propio, individual,
que la propia persona tiene que hacer con los elementos mentales que la propia persona tiene, no con elementos mentales de otra persona o de otra fuente. Por eso la meditación guiada, pienso, me parece, es una excelente forma de introducción, pero no considero que sea al 100% meditación en sí, porque la meditación en sí es absolutamente independiente y no depende de factores externos. En Oriente, de las prácticas budistas orientes, que es de donde nosotros aprendemos todo, la meditación guiada no existe. El Buda nunca le guió la meditación a nadie, ni tampoco enseñó que había que guiarle la meditación a nadie. Esto no significa que la meditación guiada sea mala, como ya he dicho, es una herramienta nueva y muy positiva para los occidentales, pero quedarse en la meditación guiada para siempre me parece un error. Es decir, yo creo que la meditación guiada es una excelente herramienta, pero de introducción, no más. Y que después de tener como que cierta práctica con la meditación guiada, uno debería empezar a meditar de forma totalmente independiente y meditar por uno mismo sin una guía externa. La forma tradicional de enseñar la meditación es la siguiente. A uno de las pautas de la meditación, el tipo de meditación, ya sea en la respiración, que es la más básica, la postura corporal, las condiciones en las que uno debe encontrar el espacio de meditación, la técnica, si es visualización, tal tipo de visualización, etc. El maestro, el monje, le explica a uno esas pautas, esas técnicas. Entonces después uno va, se aísla y realiza su práctica meditativa. Después de realizarla, regresa donde el maestro y le dice: maestro, hice esto, me pasó esto, y el maestro lo corrige a uno, le afina las cosas que uno no tiene bien, le recuerda, le aclara la instrucción y de nuevo lo envía a meditar. La persona vuelve y se aísla, vuelve a meditar, vuelve a tener la experiencia y se la vuelve a llevar al maestro, y así. Esa es la forma clásica de enseñar la meditación. Uno medita solo. En los templos budistas en Oriente es así. El monje enseña las pautas y los fundamentos de la meditación y ya. Uno hace la práctica solo y después regresa a recibir más instrucción. Y así se continúa hasta que uno desarrolla la forma correcta de meditar y el hábito. Después de eso, las consultas al maestro son cada vez por cosas más puntuales o por cosas ya de naturaleza ética o moral, pero ya en lo que se refiere a la técnica y al hábito de la meditación, eso ya debe estar resuelto para después de cierto tiempo. La meditación guiada es buena para darle al cerebro una idea clara de qué es lo que debe hacer. Pero una vez que el cerebro ya tenga una idea clara de esto, yo creo que uno debe meditar solo, retirarle las rueditas a la bicicleta y hacer como se hace tradicionalmente, hacer la meditación de forma independiente en solitario, regresar donde el maestro, llevarle las dudas, me pasó esto, se me durmió la pierna, me dormí, cabeceo, y el maestro le dirá: bueno, corrige aquí, corrige allá, Y así se solidifica una práctica meditativa budista real. El problema de quedarse únicamente con la meditación guiada, ya sea por una persona o por un aparato, porque mucha gente tiene sus meditaciones y medita solo con las grabaciones, es que la mente no genera independencia. La mente se acostumbra a un programa. La mente queda prendida en una pauta fija, sin variaciones. Y de nuevo es una pauta que no es propia del meditador. El meditador debe tener absoluto control de su trabajo mental
Y si tiene una pista ya hecha, ya fabricada, en la que conoce todas las curvas y todas las rectas, pues no se va a poder desarrollar. Con el tiempo uno tiene que desarrollar su propia meditación y sus propias formas de meditación, y tiene que saber lidiar con con su propio flujo mental, el cual es único e irrepetible en cada persona. La meditación guiada es una opción, sobre todo aquí en Occidente, pero uno también puede aprender a meditar sin meditaciones guiadas, obviamente. Sin embargo, debido a que es relativamente fácil, simple, y de que a veces tenemos un ritmo de vida muy agitado, con unas variaciones emocionales muy fuertes y con cero control porque no estamos acostumbrados, entonces es una buena forma de encauzar. Pero personalmente pienso que esta técnica debe ser usada en el plazo más corto posible, y que después de ello se debe buscar el desarrollo de una meditación absolutamente independiente, con consulta y con supervisión de un meditador avanzado. Pero la práctica en sí debe ser independiente de todo estímulo sensorial. Es decir, yo considero que la meditación guiada es una técnica meramente introductoria, y que después de que tú aprendas a meditar de forma independiente y en propiedad como se debe, no tendrías por qué volver a usar meditación guiada. De la misma forma que una vez aprendes a montar bicicleta, no tendría ningún sentido volverle a poner las rueditas de apoyo. Por otro lado, si uno se acostumbra a meditar únicamente con meditaciones guiadas, creo que ahí sí hay un problema. Creo que llega un punto en el que uno ya no está practicando meditación o preparándose para meditar, sino que uno se está acostumbrando a dejarse llevar por un estímulo auditivo que simplemente tranquiliza y estabiliza la mente de la persona. Es decir, deja de ser una herramienta de trabajo para convertirse en un factor de relajación. Y eso es un problema cuando hablamos de meditar, porque el trabajo meditativo no es relajación. Uno en meditación budista no se relaja. Hay meditaciones para relajarse, hay meditaciones para calmar y tranquilizar la mente, pero en el caso budista este no es el objetivo. Al contrario, el objetivo es depurar, el objetivo es de evaluar el flujo mental, disminuirlo, controlarlo, y eso es trabajoso. Uno termina sudando, a uno le empiezan a caer gotas de sudor desde las axilas, y es un trabajo relativamente exigente. En tanto que si te acostumbras a la meditación guiada, estás reemplazando enfrentar tu flujo de pensamientos para quedarte en una pauta ya hecha y ya lista. Por lo tanto, evitas el flujo de pensamiento. Y el objetivo es enfrentarlo para controlarlo y para depurarlo. Entonces, creo que tiene el potencial de ayudar, pero también tiene el potencial de estancar. Y por eso lo considero una mera herramienta introductoria y opcional. Esta es mi opinión personal. Habrá gente a la que le parecerá, habrá gente a la que no. Pero en mi experiencia y según los comentarios de los maestros sobre las enseñanzas de las meditaciones, de la técnica de la meditación específicamente, creo que es algo que deberías tener en cuenta si apenas vas a iniciar a meditar por primera vez. Muchas gracias por escuchar, nos vemos.